Bien, queridos estudiantes, vamos a continuar con la segunda parte de la sesión de hoy para pasar a la segunda posición de qué es lo difuso y cómo se puede tratar la paradoja del Sorites. Quisiera añadir una dificultad que tiene el epistemicismo. En realidad, esa dificultad tiene que ver con el discontinuismo, que está caracterizado de esta manera. ¿Sí? A ver, dificultad. Si es que nosotros habláramos de montón y no montón, o calvo, no calvo, en el caso del calvo, en algún artículo leí que aproximadamente los seres humanos tenemos 100.000 cabellos en el cuero cabelludo, en la cabeza. Promedio, 100.000. Entonces nos podemos imaginar una serie de 100.000 personas, de tal manera que cada uno tiene un pelo más que el anterior, el miembro de la serie sorítica. ¿Qué significaría esto? Que la diferencia de un pelo es lo que marca esta transición de a calvo a no calvo. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí, voy a introducir, me parece que, a ver, no estoy seguro, pero supongo, y por favor, quiero que ustedes me ayuden a buscar esta información. Me parece que en este artículo, en la comunicación, estoy hablando de una dimensión subyacente G, y le doy el nombre de G mayúscula. ¿Sí? Por una parte tenemos la propiedad F, podría ser es frío, o bueno, acá estoy utilizando yo variables de predicados, igual son propiedades contradictorias. Si es que estamos hablando de alto y no alto, a ver, tenemos opuestos, ¿sí? El F, no F, o en general pongamos como variables phi, no phi. ¿Sí? Ahora, hay una dimensión G, dimensión subyacente. ¿Sí? ¿Ya? Verán, esta dimensión es otra propiedad que varía de modo cuantitativo. ¿Sí? Este paso de F a no F es cualitativo. ¿Sí? En cambio, este paso del uno opuesto al otro, ¿sí? De cerca a lejos, de pobre a rico, ¿sí? Está en función o depende de una tercera cualidad a la que le doy el nombre de G. A ver, podemos... voy a nuevamente utilizar una variable, pongamos la letra psi. El cambio en esta dimensión subyacente es cuantitativo. ¿Sí?
¿ya? Cuantitativo, es decir, es cuestión de grados, algo que se puede medir. Si es que hablamos de, a ver, por ejemplo, de calvo o no calvo, ¿sí? La dimensión subyacente es cuestión de pelos o cabellos, si quieren ustedes, ¿sí? ¿Cuántos cabellos se tiene? Si hablamos de montón, no montón, ¿sí? Estamos hablando de granos, ¿sí? Y esto se puede medir. 1 grano, 2 granos, 3 granos. Frío o caliente. ¿Sí? ¿Cuál es la dimensión que interviene en este par de opuestos? La dimensión subyacente. ¿Qué es lo que varía? Grados de temperatura. ¿Correcto? ¿Sí? A ver. Bien, vamos, alto, no alto. ¿Cuál es la dimensión subyacente acá? ¿Qué es lo que cuento? Estatura, centímetros, metros. Correcto, es la... Esto puedo medir en metros, eso es la estatura, ¿sí? A ver, entonces esto es números, esto es grados, por ejemplo, grados centígrados, grados Fahrenheit, y aquí es centímetros, o metros, si quieren, ¿ya? Bien. Ahora, fíjense, si nosotros relacionamos el cambio cuantitativo como explicación del cambio cualitativo, entonces lo que podríamos, desde un punto de vista gradualista, podríamos decir que mientras una persona tenga mayor número de pelos en su cuero cabelludo, menos calvo es, ¿sí? Mientras la temperatura va descendiendo, entonces más frío está ese objeto. Acá, a mayor número de granos, con mayor propiedad, vamos a nombrar a esa colección de granos como un montón. Y finalmente, mientras aumente o disminuye, a medida que aumenta o disminuye, crece o decrece la estatura medida en centímetros o en metros, entonces vamos variando la altura, la estatura de la persona, alta, no alta. ¿Sí? Bien, entonces es la variación de la cantidad lo que explica la variación cualitativa. ¿Sí? Esta es una ley de la dialéctica que el cambio cuantitativo produce el salto cualitativo. Bueno, ahora, si nosotros aplicamos esta relación desde la cantidad a la cualidad, ¿sí? Que hay una dimensión subyacente, cuantitativa, que varía de modo gradual y que se puede medir, que se puede cuantificar, y es esa variación la que explica el tránsito de un opuesto al otro. Si es que aplicamos este tipo de explicación a esta solución epistémica, entonces el resultado sería que la adición o la pérdida, ¿sí? El aumento o la pérdida de un solo cabello es lo que hace pasar de calvo a no calvo.
De igual manera, el aumento o la disminución de un grano de arena me hace pasar de lo que es montón o de no montón a montón. ¿Sí? Y así por lo que respecta a los otros ejemplos. Pero obviamente me parece que hay una falta de congruencia porque el paso de una propiedad a su opuesto, el tránsito, el cambio cualitativo es algo, podemos decir, algo significativo, y ese cambio del uno opuesto al otro, paso de pobre a rico, de bajo a alto, de cerca a lejos, no se, a mi modo de ver, no se explica, simplemente indicando que hay el aumento o la disminución de una tercera propiedad que realmente es insignificante, ¿sí? Aquí cuando piensen, por ejemplo, cuando nos pasamos la peinilla, seguramente se caen algunos pelos, ¿sí? Supongamos que se cae un pelo, pero ninguno de nosotros seguramente admitirá porque se cae un pelo, ya somos calvos, ¿sí? O que porque una persona disminuye 1 milímetro su estatura, entonces pasó de ser alto a bajo, o al revés, porque aumenta 1 milímetro su estatura, pasa de no alto a alto, ¿sí? Entonces hay ahí una falta de concordancia, un cambio mínimo, imperceptible, no puede ser la explicación de un cambio mayor, que es visible, ¿sí? Ostensible, ¿sí? Entonces, ese es el problema, el adicional que podemos hacerle al agnosticismo, en general a todo discontinuismo. Yo en otra ocasión les decía que no da una explicación a la pregunta de por qué sucede el tránsito. O sea, no podemos negar que efectivamente, por ejemplo, desde de frío a caliente, ¿sí? Ponemos una cantidad de agua en una olla, la ponemos en el fuego y de no estar caliente pasa a estar caliente. Ahí hay un tránsito. Eso parece innegable, excepto para el nihilista. El resto de filósofos admiten que ahí hay un cambio. La pregunta es, ¿por qué sucede? Y la respuesta es porque hay una tercera propiedad, aparte de los dos opuestos, que cambia cuantitativamente y por un cambio chiquito se da un salto cualitativo. Eso parece desproporcionado, increíble, insatisfactorio. Entonces, ese es lo que yo resumía diciendo que no se ha dado explicación del tránsito, ¿sí? Porque un cambio insignificante en la propiedad psi no puede explicar un salto cualitativo, ¿sí? Entonces, esa es la dificultad. Entonces, pongo en el pizarrón y cierro el tratamiento del epistemicismo, ¿sí? Bien. Entonces, lo poco no puede explicarlo mucho, ¿sí? Este cambio de un opuesto al otro es grande y eso es increíble que suceda por un cambio que ni siquiera se puede percibir, ¿sí? Como puede ser
la pérdida de un pelo o la diferencia de 1 milímetro entre dos personas en su estatura. Bien, no sé si tal vez algún comentario, alguna crítica. Caso contrario, pasamos a la última posición que voy a exponer. A ver, perdón. Voy a exponer finalmente el supervaluacionismo. Esta posición está descrita con cierto detalle en era en el 6º encuentro ecuatoriano de filosofía, que tuvo lugar en el año, déjenme ver, tengo aquí la revista Pucara de la facultad, se ha publicado en el año 93. No recuerdo exactamente en qué año fue el congreso, puede ser que se demoró, bueno, no encuentro el año de publicación. Bueno, el escrito está en el año 93, pero no sé en qué año se realizó el encuentro ecuatoriano de filosofía. Bueno, ahí está explicado qué es el supervaluacionismo. El autor más famoso que ha hecho esta propuesta para caracterizar lo difuso y darle una solución a la paradoja del Sócrates es Kit Fine. Otra autora que también defiende esta posición y que tiene otro texto en el que compendia las varias soluciones tanto a la vaguedad como al Sócrates es Rosana Kife. Ella es también británica. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿en qué consiste una supervaluación? ¿O qué es el supervaluacionismo? ¿Sí? Bien, ahora, hemos visto que hay posiciones que tratan de defender la lógica clásica, en cambio, otras posturas definitivamente abandonan la lógica clásica. El supervaluacionismo es una posición intermedia que en parte se aparta de la lógica clásica y en parte la conserva. Entonces, veamos. ¿Sí? Por una parte, los supervaluacionistas admiten la indeterminación, pero por otra parte quieren seguir con su adhesión a la bivalencia, a la lógica bivalente. A ver, para explicar la posición supervaluacionista, consideremos cómo entienden ellos el adjetivo o la propiedad de ser alto, como un ejemplo que se puede generalizar al resto de propiedades. ¿Sí? Entonces preguntémonos, ¿quién es una persona alta? O sea, ¿qué estatura debería tener una persona para, con justicia, llamarle alta? ¿Sí? Bien, obviamente eso depende de su estatura. ¿Sí? Aquí nuevamente relacionamos la cualidad con una cantidad. ¿Sí? Ahora, introduzcamos lo que es el concepto de una precisificación. ¿Sí? A ver.
¿sí? O, a ver, ¿cuánto necesita medir una persona para ser alta? ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, en parte, una clave para entender el supervaluacionismo es relacionar esta propiedad, esta cualidad, con una cantidad, ¿sí? Esta es la propiedad subyacente y esta es la cualidad, ¿sí? Tenemos aquí la propiedad psi, acá la propiedad phi. Bien, entonces, lo que responden los supervaluacionistas es que esta propiedad de ser alto está dependiendo de una cantidad, ¿sí? Ahora, recordemos que el epistemicista, como Timothy Williamson y Roy Sorensen, ellos están de acuerdo con que hay una división, un corte. ¿Sí? Hay un punto en la serie en el que ocurre la división entre los dos opuestos. ¿Dónde está? No sabemos. ¿Sí? En cambio, los supervaluacionistas admiten que puede haber varios puntos, no uno solo. Entonces, en primer lugar, hay que relacionar la cualidad con la cantidad, ¿sí? Entonces, esto es clave, ¿sí? A ver, ¿sí? ¿Qué significa ser alto? ¿Sí? Bien. Miren, aquí tengo una precisificación. ¿En qué significa una precisificación? Hacer preciso a algo. ¿Sí? Las propiedades difusas, bueno, recuerden que quien utiliza este calificativo son aquellos filósofos y lógicos que tienen una propuesta gradualista. El resto de filósofos habla más bien de vaguedad, ¿sí? Propiedades o predicados vagos, ¿sí? En el sentido, bueno, precisamente de aquel fenómeno que interviene en la paradoja del Sórites, ¿sí? Bien, entonces, esta propiedad supuestamente vaga, o si quieren difusa, en el fondo, en sentido estricto, es exacta, es precisa, ¿sí? Bien, ¿qué significa ser alto? Medir, a ver, el 1,80 o más, ¿sí? De 1,80 para arriba. Recuerden, este símbolo es el igual o más, ¿sí? Bien, esta es una precisificación. Estoy entendiendo, comprendiendo esta propiedad, o si quieren, predicado, nos da igual, ¿sí? Bueno, tiene, por supuesto, podríamos nosotros quedarnos a un nivel meramente lingüístico, independientemente de qué pase en la realidad, o podríamos referirnos a la propiedad, hablar en términos ontológicos. Normalmente, la mayoría de los
filósofos que han estudiado esta problemática, este conjunto de problemas, se queda a nivel del lenguaje. Y son pocos los que hablan en términos de la ontología, propiedades vagas o difusas. ¿Sí? Por supuesto, si es que se quiere anclar el predicado en una propiedad, se lo hace sin ahondar en esa relación. ¿Sí? Bueno, entonces, podríamos, por lo general, los filósofos hablan de predicados. Entonces puedo poner entre comillas, ¿sí? Es alto, ¿sí? Para referirme a un predicado, a algo lingüístico. ¿Qué significa ser alto? ¿Sí? ¿Qué significa este predicado de ser alto? Entonces, medir por lo menos 1,80. Eso es precisificación. ¿Sí? Estoy pasando de la cualidad a la cantidad. ¿Ya? Esto es definitorio de la altura, hablando de estatura humana. ¿Sí? Bien, eso es simplemente una precisificación. Llamémosle el precisificación 1. ¿Sí? Pero obviamente, inmediatamente caemos en la cuenta de que puede haber otras opciones. ¿Sí? Si es que estamos, por ejemplo, en nuestro país, quizás quien mide 1,75 ya es alto. ¿Sí? Entonces, pongamos eso, mide más unos 1,75 o más, eso ya es alto. Llamémosle, esta es la precisificación 2. ¿Sí? Podemos hablar de contextos. Si es que recordamos el caso de los basquetbolistas norteamericanos, alguien que mida 1,80 no es alto, porque la mayoría pasa de 2 metros para arriba. Entonces, pongamos quién es alto, el que mide 2 metros o más. Llamémosle la precisificación 3. ¿Sí? Ahora, entre los pigmeos, quien mide más de 1,50 ya es alto. Entonces, pongamos esa precisificación. ¿Sí? ¿Qué significa alto? Medir 1,50 o más. Esa es la precisificación 4. Y así. ¿Sí? Podemos tener muchas precisificaciones. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, y aquí, entonces, vamos a tener, puede ser 5, 6, 10, 15 precisificaciones. Hay en un número ilimitado. Ahora, por supuesto, cada una de ellas es válida, se justifica. Bueno, pero ahora, yo en parte, bueno, utilicé la palabra contexto, pero realmente hay otra posición que se llama contextualismo y es diferente del supervaluacionismo. Que yo recuerde, la palabra contexto no pertenece a esta teoría. Y más bien será mejor que retire esa palabra para quedarnos con una visión, creo que depurada de lo que es el supervaluacionismo. ¿Sí? Bien. Entonces, hablemos de una circunstancia, una situación en la que son perfectamente legítimas una u otra de estas precisificaciones. Pero hay varias. Eso es lo que el supervaluacionista admite, que al momento de determinar cómo vamos a definir la propiedad de ser alto, entonces se nos dan varias respuestas igualmente válidas. No podemos decir que esta es inadecuada, inapropiada, o esta de acá igualmente. No, no, no. El supervaluacionista parte del hecho de que hay
varias maneras de precisificar un predicado que a primera vista parecería vago o difuso, que no lo es en el fondo, ¿sí? Entonces, los predicados difusos son precisos, ¿sí? Eso pongamos el... A ver... ¿Ya? Entonces, fíjense, en el transcurso de esta tarde hemos visto 3 caracterizaciones diferentes de lo que es lo difuso. Como característica esencial y por lo tanto necesaria, definitoria de lo difuso. Para unos es gradual y contradictorio, para otros es una cuestión de ignorancia, es decir, una cuestión epistémica, de simplemente que no sabemos dónde está ese corte. Para una tercera posición, lo difuso se define por la precisión. ¿Sí? Entonces, no hay, creo, manera de definir esta característica de lo difuso independientemente de adherirnos a una u otra teoría que presente una solución. ¿Sí? Bueno, eso no nos va a desanimar para que nosotros adoptemos o asumamos una u otra teoría. ¿Sí? De modo que no hay una base común que sirva que sea compartida por todos los que intervienen en esta discusión. Bueno, ahora el supervaluacionista admite que hay varias maneras de precisificar el predicado aparentemente difuso. En el fondo no hay vaguedad, no se trata de que estamos propiamente hablando en sentido estricto de algo difuso, sino de algo preciso. Ahora, veamos, pongamos un caso concreto. Tenemos, hablemos de una persona, por ejemplo, Mario mide 1,79. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, quiero saber si es que la oración Mario es alto, es verdadera o no. ¿Sí? Mario es alto. ¿Sí? ¿Es el verdadero o falso? ¿Sí? ¿Cuál de las dos? ¿Sí? Ahora, este atributo de ser alto está dependiendo de las precisificaciones. Veamos, según la precisificación 1, el Mario no es alto. Según la 2, sí es alto. Según la 3, no es alto. Según la 4, sí es alto. Entonces, según 2 precisificaciones, si es que para no complicar, supongamos que solamente hay 4 precisificaciones, en 2 de ellas sí es alto, en otras 2 no lo es. Entonces, ¿qué piensan los supervaluacionistas? Esta oración es indeterminada. ¿Sí? A ver, no sé si tal vez no expliqué muy bien. Veamos. A ver. En la primera precisificación, alto significa medir 1,80. Mario mide 1,79, por lo tanto, la respuesta es no es alto. La oración es falsa. En la precisificación 2, vamos a ver. ¿Sí?
¿qué pasa? Ser alto significa medir 1,75. Mario mide 1,79, por lo tanto, en esta precisificación, esta oración es verdadera. Vamos a la tercera, precisificación 3. ¿Qué significa ser alto? Medir 2 metros. Mario mide 1,79, por lo tanto, la oración es falsa. Ahora, vamos a la precisificación 4. Ser alto significa medir por lo menos 1,50. Mario mide 1,79, por lo tanto, la respuesta es el verdadera. ¿Sí? La oración es verdadera. Cuando en unas precisificaciones tenemos un valor de verdad, en otras el valor contrario, para el supervaluacionismo, esta oración es indeterminada. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Esta oración es indeterminada. ¿Sí? Lo cual significa ni verdadero ni falso. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo llegados a este punto, y todavía no acabo, tendré que continuar la próxima semana, los supervaluacionistas están de acuerdo que la indeterminación es parte de lo difuso o de la vaguedad. Bueno, completaré la próxima clase, entonces me despido.